buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Muchos temas tenemos en estos momentos que discutir y hablar. Y antes de empezar el programa quisiera mencionar a dos jóvenes, uno que se llama Ramón Saúl Sánchez y otro que se llama Jesús Alexis Gómez, quienes están participando en estos momentos, y espero que cuando estén viendo este programa ya se haya acabado, una huelga que tiene que ver con cuestiones de cubanos que están en las Bahamas. Y como abogado les he aconsejado a ellos que no mantengan esa huelga porque estas peleas contra gobiernos a veces tienen que pelearse a nivel legal y quizás en una corte puedan suceder las cosas que a ellos les preocupan. En estos momentos hay 6 personas de origen cubano que están detenidos en las Bahamas y no se sabe dónde están porque los tienen más o menos escondidos, quienes fueron golpeados. Y hay personas que piensan en buena fe que eso es para esconder los golpes que les han dado. Esperamos que haya una solución que sea sana y buena para todo el mundo y aunque apreciamos mucho los esfuerzos de Ramón Saúl y de Jesús, quisiéramos pedirles que paren de hacer eso. Antes de empezar el programa de hoy quisiera darle las gracias. Hay un Walgreens que está cerquita de mi casa que nos ven mucho y les quiero saludar. La mamá de una intérprete que nos ve también quiero saludarla, y en el banco la mamá de otra señora que está en el banco le gusta mucho ver el programa y les pido que sigan los comentarios. Hoy vamos a hablar de dos temas que no pertenecen, no deben estar en el mismo sitio, sin embargo los vamos a amarrar. Vamos a hablar de la corrupción, porque recientemente ha habido una serie de casos donde figuras políticas han caído en problemas, y vamos a hablar de la transición a Cuba, donde hay ciertas leyes donde el modelo de lo que pasó en Polonia puede ser que nos asista. Tenemos como invitado hoy una persona que la mejor manera de presentarlo es diciendo que un hombre no se mide por las veces que se cae, se mide en realidad por las veces que se levanta. Este señor es veterano del ejército norteamericano, es un hombre de negocios, ha sido un político que triunfó y después no triunfó, y fue alumno de mi papá, a quien también le dedicamos este programa. Nilo Jury, bienvenido. Muchas gracias, Luis, muy amable. Para mí es un gran honor porque te tengo aquí a ti y además de todos tus logros, pienso en mi papá que te quería mucho. Estamos hablando años 61, 62 en el Citrus Grove. Mi padre repartía pan y el tuyo era maestro. Y mi hermana también fue alumna. Pero este gran país les dio la oportunidad y el viejo terminó así mismo. Como abogado. Así mismo. Nilo, voy a pedir que me hables de una experiencia que tuviste tú en los años 80, 90, creo. Quizás fue un poquito antes. Cuando participaste de un grupo de personas que fueron a Varsovia, y hablaron con Lech Walesa en aquellos tiempos para ponernos al día, o ponernos en aquel momento. Polonia todavía estaba bajo el bloque soviético. Había una serie de trabajadores en Gdansk que habían empezado a hacer un grupo, y ese grupo el grupo se llama Solidaridad, termina siendo, yo diría que la lanza que acaba quizás con el bloque soviético que estaba bajo la cortina de hierro, y tuviste la oportunidad de compartir, y me estabas contando que una de las cosas que... Te voy a pedir que nos hagas el cuento completo. Sí. Vamos a empezar. Vamos a darle crédito a quien crédito merece, porque que tú también tienes. Que no fui yo solo. En Broward había una republicana, cuando aquello era una administración republicana, Lee Miller, una norteamericana ella, muy apegada a la cuestión cubana y el sufrimiento de los cubanos, de los polacos y de todo el bloque soviético en aquella época. Ella me da la idea, me invita, yo invito a Manuel Azugaray, del Miami Medical Team. Que termina después siendo... Él reúne un grupo de médicos y enfermeros y asistentes, consigue como 4.000 libras de medicina para donar, y coincide con la caída del bloque en Polonia. Quiere decir que nosotros ya acababa de colapsar el gobierno. Entonces me invitan para que diera clase en la Universidad de Varsovia y en una politécnica en una provincia que se llama Łódź. ¿Qué está haciendo Nilo Jury en aquel tiempo? En aquel momento tenía mi empresa, era activista político, pero no estaba electo.
Entonces invitamos a Raquel Regalado, que en paz descanse, una periodista conocida de acá. Quien años después me recuerdo haberla visto en Nueva York cuando ella regresaba de Ginebra. También. Cuando hicimos un trabajito ahí Exacto. que fue muy bueno. Oscar Asa. El Oscar Asa. El Oscar Asa, bien joven, que trabajaba en New Jersey. ¿Cómo que bien joven? Si Oscar siempre ha sido joven. Dije, bien joven. Okay. Sigue joven, pero está igual que yo. Tuvimos los dos problemas del corazón, pero hemos regresado se han levantado. al frente de batalla, correcto. Muchos médicos, entonces yo me concentré en explicar y dar clases a profesionales, abogados, médicos, ingenieros y arquitectos, porque acababa de colapsar el gobierno. Las calles estaban llenas de basura, porque como dicen, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo cuando hay ese tipo de problemas. Que hasta cierto punto se puede hacer una analogía con Cuba de hoy. Exacto. Cuando hay un problema como aquel, ¿qué pasa? Colapsa la Unión Soviética, colapsa el bloque, todos los bomberos en Polonia se van a su casa porque no hay quien les pague, todos los policías se van a su casa, todo el mundo, porque sí, un colapso total. Es que es un país totalitario donde no existe la libre empresa, todo es centralizado en el gobierno. Cae el gobierno, cae el sistema económico del país. Con este fin fuimos allá. Manolo Azugaray se reunió, el doctor, con muchos médicos de allá, nos recibió el ministro de Salud del país, muchas personas más, la embajada americana en Polonia nos dio asistencia de traductores, nos dieron un bus, lo que le decimos en Cuba una guagua, esa bien buena, exacto. Pero creo que el doctor Azugaray y yo lo que más enfocábamos en aquel momento, inclusive en nuestras conversaciones hacia allá, cuando viajábamos a Polonia, era, ¿puede ser esto un molde para la libertad de Cuba? ¿Cómo se prepara el exilio, en este caso el doctor Azugaray con el equipo médico, a que si esto sucede en Cuba, los que tenemos algún potencial económico en el extranjero, que no estamos sufriendo lo de allí, ¿qué podemos aportar? ¿Qué recursos se pueden usar? Y fue una cosa de aprendizaje, intercambiamos, porque Azugaray, me recuerdo, tengo una foto de Oscar Azar y yo con todo el equipo de médico y careta, viendo una cirugía que estaba haciendo el Miami Medical Team. Y todo eso fue interesante, pero yo que iba en la parte más política, yo me separé de ellos algún tiempo para dar clases en otros lugares. Me recuerdo que llevaba un beeper, cuando que sí, no se usaban los teléfonos. Y ni cuenta me di que llevaba el beeper, ni me pararon en el aeropuerto cuando aquello no había el tipo de cosas de los terrorismos y ese lío. Y los polacos al principio no querían hablar, los 200, 300 que había en el auditorio, en la Universidad de Varsovia no querían hablar, y no querían hablar porque tenían miedo qué aparato era que yo tenía si les estaba grabando. Es decir, ya eran, entre comillas, libres, pero les quedaba, como le va a quedar al pueblo de Cuba y a otros pueblos que se deshacen, Polonia y el bloque soviético eran 70, 72 años. Pero, Nilo, la verdad es que Polonia no tenía polacos en otro país con los recursos económicos, por ejemplo, que tenemos nosotros ahora. Sí. Pero quizás brinqué, porque me estabas contando algo que hicieron con las leyes, que estaban repartiendo la tierra, que eso viene en Cuba con la idea de quedarse en el poder la gente que está allá. Hay un molde que yo estoy viendo una similitud. Sí. Quizás... Simulador es la palabra que estábamos hablando. Y yo dije similitud, ¿te acordaste? Sí, te acuerdas. Walesa, me recuerdo que lo tildaron de comunista, cuando a través de Solidaridad fue el tipo que fue al frente y lo hizo todo, ¿no? Y la Iglesia Católica jugó un papel súper importante, que en Cuba ahora está hablando la Iglesia Católica, quizás no diciendo todo lo que nosotros en el exilio queremos escuchar, pero están en esa situación. ¿Qué pasa? Walesa hace un pacto con Jaruzelski, aquel que tenía el famoso parche, que era militar. Que ese es el hombre que es el precursor a él. Exacto, exactamente. Walesa ve que él no tiene la posibilidad que dentro del cambio que quieren hacer, que lo pongan a él, por supuesto, no le van a dar a él la posición. Entonces él dice, ok, yo te voy a apoyar a ti, Jaruzelski, pero si en 18 o 24 meses
la inflación en el país y todos estos problemas que tenemos no han mejorado, no totalmente eliminados, sino mejorado, entonces tú vas a renunciar y yo voy a aspirar y tú me respaldas. Y hacen ese pacto. Permiso. Dudo que uno de los hermanos Castro encuentre un cubano aquí digno, que los hay, que haga esa propuesta. Así que te iba a decir, quizás no sea lo mismo en Cuba. Pero perdón, sigue porque es interesante. Estamos hablando del molde, el patrón, estoy utilizándolo como molde. No estoy diciendo que los protagonistas sean los mismos. Correcto. Ahí hay un cambio. Pero cuéntanos qué pasa con las leyes. Sí, pero las presiones internas en Cuba están obligando, en mi opinión, a una serie de cosas. ¿Qué pasa en Polonia? Este año y pico, donde Jaruzelski no puede mejorar las cosas, ellos, a través del DOM, que en ese momento es como el Senado, no existía bicameral, ¿qué hacen? Van a donde están lo que en Cuba se conoce hoy en día como pincho, la gente en el poder, la gente que tiene alguna posibilidad dentro del sistema malo aquel. ¿Me estás diciendo la gente que está en el partido? Sí, la gente, los participantes, los activistas del partido, los que corren para todos los lugares, los que tienen algo que perder dentro de lo poco que hay ahí. Eso, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Jaruzelski dice, espérate, yo voy a cederte a ti esto, pero ¿mi gente qué? Mi gente son los radicales tradicionales de allí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Fulano, ¿cuántos acres de tierra tú tienes? Porque recordemos que el grano es uno de los productos más importantes en Polonia, la agricultura, y entonces el 80% de esa élite del partido está en el campo. Entonces van allí y le dicen a usted, tú eres del partido, yo no te voy a dejar fuera en esto. ¿Cuántos acres de tierra tú tienes? 3. Te voy a dar 2 más, vas a tener 5. Y entonces en ese año y medio reparten una serie de tierra a toda esta gente y pasan una ley donde se tiene que todas las personas que tengan 5 acres o más van a recibir un tractor, van a recibir una serie de equipos y beneficios, etc. Esto aplaca y quita la fiebre al 80% que está preocupado si entra Gualesi y va a hacer cambios radicales, ellos no quieren estar fuera. Están pasando muchas cosas en Cuba. Recordemos algo, mi padre que en paz descanse, el tuyo que en paz descanse, que fueron los heridos directos de esta revolución casi cubana. Estamos hablando de 53 años, 52, 53, 54 años. El 90% desapareció. Toda persona que está en Cuba hoy en día, que tenía 12, 15 años cuando llegó la revolución, tiene 65, 68. Correcto. Y ya de 65, 68 hacia abajo, todo es un molde, un producto de este nuevo sistema. Entonces, en el exilio pasa lo mismo. Tu papá no está, el mío no está. Estamos nosotros que llevamos la batuta, la bandera. Están Saúl, Jesús, todas estas organizaciones que mantienen y tienen que mantener esa presión que están haciendo, porque eso es lo que mantiene la llama viva para que los pocos que allí pueden hacer algo y están saliendo y gritando y peleando, puedan, también eso es una válvula de escape. Tienen esta presión interna en Cuba, dejan a esta gente salir ahora para que crean que ellos son buenos, pero en realidad lo que están haciendo es, saca a este tipo de aquí, esta mujer de aquí, por 6 meses, 3 meses, se va al extranjero, no nos importa nada lo que estén hablando en el extranjero, porque lo que nos importa es el poder que tenemos aquí absoluto y total local. Bien, empiezan a repartir porque en estos momentos fíjate que hay pequeñas aperturas en el gobierno, pero eso no crea que haya un grupo de personas que sean leales. Sí, sí, pero empiezan los paladares primero, que llamamos los paladares. Ahora empiezan que hay no sé cuántos, 122, 142 negocios, de los cuales tú puedes ser libre empresa en Cuba. Vamos a poner algo claro para los que no son cubanos y para los que son cubanos también que ven el programa. El comunismo es un sistema totalmente fracasado. Quiere decir que ya nosotros triunfamos, los que no somos comunistas ni hemos ayudado a aquello. Ya triunfamos. Ahora lo que hay una serie de poderes a distintos niveles
que están diciendo, ¿cómo vamos a arreglar este arroz con mango? Pero ¿cómo lo vamos a arreglar para quedarnos nosotros con el poder, no? Porque, por ejemplo, la familia Castro está usando, hay un hijo de Fidel que ahora es, creo que es médico y atleta también. O Sí, tiene que él lleva tiempo en eso. Se están repartiendo las cosas, ¿no? Ok. Ellos, mira, aquí ha venido un elemento, hace unos años ya, que están mandando cubanos de allá a que hagan fraude de Medicare. Que, por cierto, Creo que le daban $30,000 y después a los 2 años se iban para Cuba con el dinero. Quisiera decirte que esta semana pasada, no, la antepasada, estando en corte, vi que en uno de estos casos de fraude de Medicare se habían llevado preso a un cubano en Panamá. ¿Seguro? Eso lo que quiere decir es que el que es prófugo de la justicia norteamericana, más tarde o más temprano, a este país le sobra lo que a nosotros nos falta siempre, que es tiempo. Pero la acuérdate, cara la cara de esa persona. sí, pero acuérdate, para no desviarnos sí, de lo que... No, del tema. Para no desviarnos del tema. El esfuerzo centralizado de Cuba es enviar a Florida 1,000, 5,000 por México, por donde puedan salir por la frontera, a sembrar marihuana en Tampa y en el área de Homestead. Que tengo documentación de docenas y docenas y docenas. Bueno, eso es noticia pública, aquí lo dan. Pero más tarde, más tarde o más temprano. Pero volvemos a lo mismo. Están sacando la juventud. En Polonia me decían, la libertad de Cuba viene por la juventud. Por supuesto, que son la gente que buscan el cambio. ¿Okay? Ya ellos ya no pueden engañar a estos que tienen hasta 68 años que yo te hablé como ejemplo. Que todavía están esperando. No lo pueden, porque Fidel dijo, se van a poder comer un huevo semanal o diario. En Cuba cualquiera se comía antes de Fidel un huevo y 3 al día. Y han pasado 50 y pico de años y no se pueden comer el huevo. Vive la mayoría de lo que sus familiares de aquí les mandan, de los viajes y de todas estas cosas. Entonces, ellos tienen que cuidar, y es el enfoque que yo estoy haciendo, ellos tienen que cuidar, y yo creo que han agarrado a Polonia como molde, tienen que cuidar a su gente para que no haya derramamiento de sangre. Los americanos, cuando digo los americanos, yo no estoy hablando de un político de Miami o Hialeah, americano que puede haber, si los hay, que esté de acuerdo y simpatice con la causa cubana o la de Venezuela, de otro país que sufre. Estoy hablando del americano a nivel de Departamento de Estado, a niveles política. Gente de... Acuérdate, Mitt Romney cuando va a aspirar, el tipo no sabía de la cosa de Cuba, nada, se viene a enterar para prepararse para la presidencia. Entonces son indolentes porque no conocen en Arkansas y en esos estados por ahí, no conocen los detalles que se conocen acá. Algo más. Bueno, me estabas hablando entonces que va a haber una serie de leyes que se están preparando para preparar una transición. Entradas múltiples a Cuba ahora. Donde se queden cómodos ciertas personas, vienen con las entradas. Ahora, fíjate, la política que tiene parte de este país es decir que cada vez que hay más contacto con las personas aquí, hace más débil el régimen. La política tradicional es más bien que no, que cada vez que, por ejemplo, se le da un beneficio, esas son cosas que ellos usan para mantenerse en el poder. Entonces, lo que nos estás anticipando es que no nos sorprenda estas leyes que se están haciendo en Cuba, ya están preparando ese cambio y que cuando lleguemos allá nos van a decir, no, si esto es democracia, esto no es comunismo, mira, hemos hecho todas estas cosas. Y eso es una preparación para que ya estemos... Ahora, los viejos que quedan, ese 20% que queda allá y aquí, quizás ya no estén, desafortunadamente. Pero la historia se va a escribir de que aquello fue un fracaso. Mucha gente pregunta... La verdad, esta es la historia. Mucha gente pregunta, bueno, pero los cubanos no han querido. No, mire, cuando hablan de cómo Nicaragua pudo resolver un poco su problema y otros países, son países con frontera, donde la gente tiene una piedra y huye y sale y vuelve. Cuba es una isla, hay agua a su alrededor total. Cuba tiene un ejército organizado, bueno, malo, regular, anticuado, como querramos llamarle, pero lo tiene. Quiere decir que no podemos pretender que ni de ningún país centroamericano ni de Estados Unidos vamos a comprarnos con el dinero del exilio 25 lanchas con una escopeta a ir a eliminar te voy a añadir, sistema. Y si eso lo quisieran hacer, la ley de neutralidad de este país los va a arrestar a todos, porque a mí me consta. Seguro. Aparte,
aparte, la gente no ve algo que es súper importante. Cuba tiene 11 millones de habitantes más o menos. Allí hay 2 millones, que no es nada, en opinión pública, comparado con el 80 que no está con el gobierno, que están y viven, sí, es que no les interesa quizás un cambio, porque son los cegados, son los que están ciegos, pero hay un 80%. Entonces, cuando ya estén eliminados, que están siendo eliminados día a día, Fidel Castro es un fantasma. Vaya, yo si fuera él, fíjate que aquí los políticos que ya se retiran y tienen algún tipo de enfermedad o vejez, no salen a la cámara. Reagan le ponían un pijama súper bonito y de lejos y lo peinaban y así, salió una foto que era la que daba. Cuando él falleció tenía Alzheimer y estaba sí, adelantado. Pero este hombre en Cuba, Fidel, es una carabela. Dilo, nos quedan menos de 10 minutos y el otro tema que queríamos tocar aquí era esta cuestión política. Ha salido ahora una serie de arrestos y quisiera destacar que toda persona que está acusada en este país se le presume que es inocente y entre los acusados hay personas que han dado años de servicio a la comunidad, sin embargo las pruebas parecen bastante fuertes en contra de ellos. Usted estuvo en la política, usted tuvo problemas y usted ha visto muchas cosas. Quería que me dieras un comentario sobre dos temas. Las boletas ausentes, que eso parece ser el cáncer de muchas comunidades, incluyendo nosotros, y las tentaciones que le pasan a estos funcionarios. Vamos a ir en ese orden que mencionaste, las boletas ausentes. Vaya, yo estoy, ¿cuál es la palabra? Estoy decir, perplejo, asombrado. Atónito. Atónito. La primera caída que yo tengo es cuando me roban la elección de alcalde de Jayalía en el año 93 con las boletas ausentes. Eso pasó. Ok. ¿Qué queda? Pero han pasado 20, pero han pasado 20 años y la Fiscalía no ha hecho nada o ha hecho muy poco. Esta es la Fiscalía Federal la que está involucrada. No, estamos hablando de dos casos. Primero estamos hablando de las boletas ausentes. Sí. No, la Fiscalía Federal, en mi opinión, es la entidad más seria, el FBI, que tienen los Estados Unidos de América, en mi opinión. Y soy veterano del ejército, llevo más de 50 años aquí, conozco el sistema, fui oficial electo, fui representante estatal. No te apuro, pero quiero que nos quedan 5 minutos para llegar al tema. La cuestión de las boletas ausentes ha sido estudiada por el gran jurado. La cuestión de las boletas ausentes, hay casos pendientes en estos momentos. La cuestión de las boletas ausentes, te voy a decir lo que dijo aquí una vez el que es ahora juez Cueto, pero vino aquí cuando estaba en la Fiscalía. Y él nos dijo, hay cosas que nosotros sin la ayuda de la comunidad no podemos probar. Entonces la gente se queja de que hay cosas malas, pero no están dispuestos a veces a ser testigos. Mira, yo estoy haciendo un libro, como tú sabes, y toco ese tema. Cuando el libro salga vamos a ver los detalles, pero te garantizo a ti, por evidencia que tengo que saldrá en el libro, que tienen muchas formas de acabar con esto. Pero aquí el problema es ahora que tienen al tío de Robaina y a otra señora que son dos personas 70, 80 años y el peje grande está nadando en el mar. Bueno, esa es una queja que siempre tiene todo el mundo de que... No, 20 años de problema mío de boleta ausente, que gano en las urnas y pierdo por fraude en la boleta ausente. 20 años, no son 3 días. Pero no fue el caso suyo. Yo me recuerdo que hubo la elección de alcalde de Miami al año siguiente. Entonces, cuando hablamos de que tiene que haber algún tipo de respeto a la ley, entonces, ¿será que nosotros como comunidad tenemos lo que nos merecemos? Mira, hay veces, este es un canal público y aquí hay libertad de decir lo que uno quiere. Yo tengo 3 entrevistas con radio y televisión hechas en el último año y medio, donde yo parte de las cosas de las boletas del libro y todo lo declaro. Y me han llamado después los periodistas a decirme que no le han dejado pasar el programa en vivo. Bueno, esta televisión es pública y aquí se respeta la opinión, el derecho seguro. de opinión. Y yo quisiera decir que no considero que estás usando esto como un foro, no. Al contrario, yo te he hecho la pregunta.
Nos quedan 3 minutos y quisiera que toques un poquitico sobre esta cuestión de las tentaciones. Porque personas buenas, personas que tienen historiales de servicio a la comunidad, ahora de pronto las graban Mira, haciendo todo tipo de tonterías. Mira, hay tentaciones y hay hambre de poder. No estoy hablando de estos dos casos, estoy hablando en lo que es el concepto de la corrupción. Correcto. Porque estos dos casos tenemos, bueno, hay bastante porque el fiscal federal dio ciertos datos de grabaciones que son espeluznantes, ¿no? Pero el hambre de poder o el endiosarse en el poder, yo he visto a través de los años que da ceguera, y entonces la gente cree. Nueva York, el que era alcalde de Nueva York y gobernador y toda esta gente que están allí, ese hombre iba con una prostituta a un hotel, sabe que lo están vigilando, que es un tipo público, y nada, la gente yo fui fiscal, entonces la gente se va a callar, entonces se creen de verdad. Es una cultura que se cree que son intocables la gente. Sí, y la tentación, estoy un poquitico alejado, porque para tú hablar de la tentación, tú tienes que decir cuánto es suficiente en tu vida. ¿Cuánto es suficiente en tu vida? $250,000 al año, tú estás ganando y todavía haces otras cosas. Oye, muchas gracias por la comparecencia aquí. Se nos ha acabado el tiempo. Quiero darle muchas gracias, sobre todo a esta emisora y a la gente que nos lleva a nosotros porque nos permiten tener este tipo de programas. A Al, a Ricardo, a Isabel, a Alexis, a Ángel, a Mike, a John y a Doug y a Ana Fernández, muchas gracias. Y a Marquito, que está de regreso de todas sus enfermedades, bienvenido de vuelta. Hasta la semana que viene, que tengan una buena semana.